Hola, ¿qué más, Natalie? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Buenas tardes, Natalie, ¿qué más? ¿Cómo vas? Ponerlo. Bien, Natalie, gracias. Esperamos a que lleguen más, ¿verdad? No, tranquila, no, me puedes preguntar. No, pues apenas estoy como iniciando, entonces estoy Sí, leyendo la lectura fundamental de la semana uno. sí. Leyendo, estoy apenas como tomando nota y buscando de variables cualitativas y cuantitativas y lo de la continua y las discretas. Estoy como en esa área apenas. ¿Y has entendido el concepto? Sí, O, sí, sí, lo he comprendido. Aunque son como similares, ¿no? O sea, bueno, en mi perspectiva. cuando dices similares, ¿quiénes son similares? Digamos, de como en general lo de las variables continuas y las discretas, yo las veo iguales. Mm, no, realmente no. Realmente no son iguales. Eh, Piénsalo así, piénsalo de esta forma. Ven, yo voy a crear un blog de notas, que como necesito escribir cositas, ¿cierto? Aquí vas la diferencia. Espérame, yo ya te comparto mi, mi pantalla y te explico cuál es la diferencia. Dale. Ok, mira, ya te voy a compartir pantalla. Hola César, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola, Dios. Hola. Ah, mira, Natalie, no es lo mismo. No es lo mismo. Espérenme un momentico. La diferencia que hay entre las variables discretas y las cualitativas, te voy a decir de una forma resumida, ¿ok? Dale. Para que comprendas bien el concepto. Son variables, ¿cierto? Que cuando tú das la respuesta, o sea, obtienes los datos, piénsalo así, las variables vendrían siendo como la pregunta que tú haces en una encuesta. No está bien definirlo así, ¿cierto? Pero como para que me comprendas. Entonces tú haces una pregunta, ¿cierto? Y vas a analizar qué tipo de respuesta te están dando. Entonces, las variables, voy a poner aquí. Si están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, señora. Sí. Entonces, digamos que ellas, los datos que yo puedo tener en las variables son estos, son las cualitativas, ¿sí? Cualitativas y cuantitativas. Entonces, las cuantitativas, que son esas que me estás diciendo que crees que es lo mismo, ¿cierto? También se clasifican en discretas y en continuas, Ujú. ¿ok? Entonces, piénsalo así, tú vas a hacer una pregunta. Entonces, digamos que la pregunta, los datos que te van a entregar, que te van a dar las personas al responder tu pregunta, digamos que son numéricos, por eso serían cuantitativos, ¿ok? Pero entonces ahí tú los vas a clasificar. Si los datos son números enteros, ¿ok? Por ejemplo, 2, 3, 5, -1, ¿cierto? Esas serían discretas. Ah, ok, cerradas, no hay Sí, ninguna coma.
Eso, cuando ya tus datos pues pueden tener decimales, ¿cierto? Ahí serían continuos. Vale, ya. Sí, sí me comprenden. Sí. Pero ojo, mira que lo estoy escribiendo de esta forma, no está bien decirlo así, pero para que me comprenda, para que veas como la diferencia más clara. Por ejemplo, ¿qué tipo de variable puede ser discreta? La edad, ¿cierto? Sí. La edad, siempre que uno me preguntan la edad, pues uno dice un número entero, ¿cierto? A pesar que uno podría responder, tengo, no sé, 30 años con 5 meses, ¿cierto? Pero por lo general no se responde así, siempre es un número entero. Las continuas, por ejemplo, dime tú algo que creas que cuando tú haces la pregunta te van a responder con un número, pero el número puede tener decimal. Pues a la hora de pesar algo como... Ok, el peso, sí, Ujú. el peso. Otra. Rayos. Pues los gramajes del arroz. Podría ser lo mismo, ¿no? Sí, sí, el peso, sí. Pero, bueno, sí, el peso. Depende, ¿cierto? Depende de las unidades que estés trabajando, porque, sí, bueno, sí, porque depende de la unidad. Por ejemplo, si se está trabajando en kilo, uno puede decir, bueno, tengo 0.4 kilos, Ujú. ¿cierto? O 0.5, que sería medio kilo. O, no sé, 1.5, que sería 1,5 kilos. Bueno, sí. Sí, depende de las unidades que se estén trabajando también en peso. Pero dime otro, por ejemplo, la temperatura. No, Ah, sí, la temperatura cuenta. la temperatura es una variable continua. El salario, el salario, si tú, ¿dónde crees que entraría? ¿En discretas o en continuas? Uy, pues el salario, yo la vería en El continuo. salario que te llega a tu cuenta, no por el que uno firma el contrato. Digámoslo así, sabes que cuando uno firma un contrato, se le dice, cierto, bueno, tu salario va a ser tanto, Sí. pero cuando llega a la cuenta, no llega por el valor que uno firmó, ¿cierto? Siempre hay como unos descuentos de todo eso De de todo. prestaciones, ¿cierto? Lo Discreto, de salud, eso. Sí sería discreto. discreto, creo, me parece a mí. Pero también tiene, bueno, pues en mi punto de vista también tiene, bueno, pues comas y puntos y todo eso, ¿no? Porque es como, no es fijo, pues no lo veo así. Por ejemplo, ustedes cuando entran ustedes trabajan, ¿cierto? Sí. Sí. Cuando ustedes entran al banco, así, en la plataforma que tenga el banco, ustedes no ven que siempre el banco hace unos descuentos por manejo de tarjeta y unas cosas que ellos hacen, y van quitando son centavos, que ellos Sí, no quitan mil Claro. pesos, ellos van quitando son centavos. Entonces, claro, el salario si a ti te ingresa, no sé, digamos 2 mínimos, supongamos, cuando el banco te quita eso, ya tu salario no queda con los 2 mínimos exactos, quedaría con mínimo y casi los 2 mínimos, pero con unos centavitos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también depende, vuelvo y les digo, todo depende, muchachos, todo depende del estudio que se está haciendo, ¿ok? El salario podría entrar como una variable continua, sí, pero todo depende del estudio. Si ustedes quieren contar hasta los centavos, él entra ahí, pero si quieren un valor exacto. exacto, él sería discreto. ¿Sí me Listo. comprende? O sea, todo Sí. depende, de verdad, todo depende del estudio que se está haciendo. Porque vuelvo y les digo, si yo quiero un estudio bien riguroso, yo podría escoger la variable edad y ponerla como continua, si yo quiero hasta contar los meses que tiene la persona. Sí, Ujú. Sí, si ahí digamos entiendo. que, por ejemplo, yo podría decir tiene 30.6, entonces sería que 30 años con 6 meses, ¿cierto? Ujú. Suponiendo pues, pero si ya lo quiero contar como meses, bueno, tendría 30 años, son tantos meses, bueno, ahí sí ya sería discreto. Pero vuelvo y les digo, todo depende, todo depende. Todo depende del estudio. Y cómo estén ustedes tomando los datos, en qué unidades, ¿cierto? Con qué variables también, Ujú. las muestras, todo. Yo les hago una pregunta a ver si lo que leyeron les quedó claro. Ujú. Cuando se hace una encuesta de satisfacción, por ejemplo, que ustedes están, digamos, ustedes llamaron a una empresa y al final de la llamada las empresas siempre hacen, bueno, si es posible responder una encuesta de satisfacción.
Y les preguntan, bueno, ¿cómo les pareció el servicio? Y ellos dicen unos números. Coloqué 1 si está muy insatisfecho, 5 si está muy satisfecho. ¿Ustedes qué creen que es esa variable? Una cualitativa, ¿no? Sí, a pesar que tú estás diciendo números. Sí me comprendes, porque cuando tú estás, a ti te dicen, bueno, marque 1 si se encuentra muy insatisfecho, marque 5 si es, perdón, sí, muy insatisfecho, y 5 si está muy satisfecho con el servicio. ¿Ese qué tipo de variable es? ¿Esto qué, cómo se llamará esta variable? Sí, nivel de satisfacción, vamos a ponerlo así. Entonces, por ejemplo, cuando la empresa va a ver los resultados de su encuesta, ella verá son numeritos, ¿no? Ella va a ver son puros numeritos. Y entonces, ¿qué tipo de variable es? Tú dices que es insatisfecho. Pues digamos que, perdón, profe, digamos que la pregunta es una cualidad, pero ya Sí. con referente a los números ya es ya cuantitativa, porque miden si el trabajador es apto o no apto para lo que está haciendo, ¿no? Pero a pesar de que tú la respuesta la estás dando con un número, no es una variable cuantitativa, porque ese número te está representando es una cualidad, ¿sí? Porque cuando tú tienes variables cuantitativas es que tú vas a poder, no sé, con estos datos obtener un promedio. Por ejemplo, puedes sacar varios estadísticos, ¿cierto? Puedes sacar un promedio, que eso lo vamos a ver más adelante, pues, que lo van a ver más adelante en la semana. Puedes sacar un promedio, puedes sacar unos ciertos estadísticos que se usan para, para dar como ay, ¿cómo es la palabra? Que representa el conjunto que estás estudiando, ¿cierto? A tu muestra, pues, si lo que estamos tomando es una muestra. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que cuando la empresa va a hacer un estudio, ¿cierto? Y encontró fueron unos, 2, 3, 5 como respuesta. Digamos que estas fueron las respuestas. Hizo su encuesta y estas fueron las respuestas que le dieron. ¿Sí? Ya saben que el 1 es muy insatisfecho, el 2 sería como insatisfecho, el 3 sería nada, ¿cierto? El 5 muy satisfecho y el 1 muy insatisfecho. ¿Qué pasa? Cuando la empresa va a tener esta respuesta, que son números, ella no los va a poder sumar realmente, no los va a poder sumar, porque si yo los sumo, ¿ok? Y yo quiero como, ay, voy a sacar un promedio de respuesta, no, acá no se va a poder hacer, a pesar de que yo puedo sumar esos valores, ¿cierto? Vamos a sumarlos para que vean. 1, ¿cuánto daría esto? Esto daría 1 más 1, 2, más 2, 4, más 3, 7, más 5, 12, más 6, más 5, 17, 16. 16 me da la suma. ¿A cuántas personas encuesté? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 16 entre 7 encuestados, por decirlo así. 16 entre 7, eso da... yo hago la cuentica por acá. Quiero que vean es la interpretación de esto, para que vean que 16 entre 7, eso da 2.28. Vamos a aproximarlo, 2.3. ¿Qué significará ese 2.3? Según estos niveles. Es una persona que está insatisfecha, pero que... ¿Sí me comprende? O sea, el resultado de este número no es ninguna de estas categorías que están acá, no es ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a pesar de que mis datos, los datos que yo tuve son números, ellos me representan, son cualidades. Entonces, cuando tengo cualidades, pues yo no puedo hacer operaciones matemáticas con ella, no puedo sumarla, no puedo restarla, no puedo multiplicarla, porque no tendría ninguna interpretación lógica el resultado. ¿Sí me hago comprender? Sí. ¿Seguro? Okay. Sí, mira, sí. Ok. Es eso. Eso es lo que quería decirles. ¿Tienen alguna otra pregunta? Cuéntenme.
Las noticas tan claras. Pues por el momento no, o sea, todavía sigo leyendo el documento como tal. ¿Ustedes están conmigo en las conferencias? No. Yo sí. ¿Tú sí? Sí, Ah, señora. ok. Ah, bueno, y ya saben cómo llenarlo de la lista de asistencia. Ya No. sea para las conferencias o para las asesorías. Lo de las asesorías que dejaron un link para entrar y también un Excel con como con los horarios. Sí. Eso. Ah, bueno, entonces sí les llegó. Ah, bueno, ya. No, quería saber si les había llegado. Porque igual si no les ha llegado, en la misma plataforma del poli virtual están. Ahí les muestro por si de pronto. Están aquí. A ver, ¿dónde están? Aquí. Por ejemplo, me voy a meter en un curso en estadística. Voy a ponerme el de estadística. Bueno. Está como lento. Voy a hacerle este chat acá. Está como lento. Ah, está lento. Pero bueno, está aquí. Lo que quería mostrar era este. Está aquí. Donde dice módulos. ¿Cierto? Entonces aquí, lista de asistencia. Ya usted le dan clic ahí. No es mucho lo que hay que llenar. Solo si es por Teams, si es por Canvas, ¿cierto? Si es, bueno, el docente y el tema de encuentro, pues, listo. Ya, eso es. Listo. No es mucho lo que tienen que llenar. Pero no sé si el link que te aparece es el mismo. Si te aparece, es el mismo link que te lleva a esto. No. No, no. Me da ese link, es como tal de las reuniones, no como de asistencia. Mm, O muy pues raro. sí, el que he visto, sí, sí, sí. Sí. Ah, ok. Cuéntenme pues. Hola Karen, ¿cómo estás? César, ¿qué dudas tienes? Karen. Bueno, Hola, ya. profe. Hola Karen, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, profe, gracias. Me alegro, Karen. Cuéntenme chicos entonces. ¿Qué dudas tienen? Bueno, sí, están Sí, conmigo. Ya saben que los encuentros conmigo es el martes, ¿cierto? El martes. yo tengo una duda Dime. sobre el trabajo colaborativo. Ujú. ¿Los grupos los debemos conformar o No, nosotros? no. Les voy a mandar un correíto con esa información. Ah, No, los grupos se forman de manera aleatoria, ¿ok? Y los va a hacer ah, el sistema. perfecto. Pero digamos que, ¿qué es lo que van a hacer en el trabajo colaborativo? Pues esa información exacta, pues la estarán recibiendo es a finales de la semana 2, inicio de la 3, ¿ok? Pero los grupos sí no los conforman ustedes, los grupos los conforma el sistema. Perfecto, gracias. Y todo se hace por la plataforma, o sea, no hay necesidad de que ustedes tengan que tener algún tipo de conversación por fuera de la plataforma, porque todo es escrito en el foro, ¿sí? Digámoslo así, o sea, tú vas a hacer un aporte sobre el trabajo, lo escribes en el foro, la idea es que ustedes toda la interacción la hagan en el foro, ¿cierto? Y todo quede por escrito. Entonces, digamos que Natalie te dice, no, mira, César, yo creo que no, no tuviste bien, no sé, supongamos, el promedio o no realizaste bien la conclusión, porque mira que te faltó decir eso. Entonces Natalie te lo escribe, ¿cierto? Tú le respondes, ay, sí, muchas gracias, bueno, en fin, ¿cierto? Karen dice, bueno, mi aporte será este. Creo que se puede complementar a lo que dijo César, tal cosa. Pero entonces todo queda escrito en el foro. O sea, no hay necesidad de que ustedes tengan que tener conversaciones por fuera, ¿sí? Ah, listo. Y eso sí, si tú no haces ninguna participación en el foro, pues no tendrás nota, a Listo. pesar de que tu grupo lo hizo.
¿Sí me comprende? O sea, es un trabajo colaborativo, pero de cierta forma se califica individual. Sí, sí, yo por ahí estuve leyendo algo, sí, ¿Sí? señora. Ok. Sí, señora. Cuéntenme, pues, ¿qué otra dudita tiene? El primer tema, pues es sencillo, ¿cierto? Es el tipo de variables, cómo se clasifican. Ok. Así que no es difícil la lectura. Cuéntame. Tú ahorita dijiste que bueno, las clases, o como se llamen, los Las vas a dar, conferencias. las conferencias las vas a dar los martes. Pero Sí. yo estaba mirando un archivo que tú enviaste y está los jueves. Un archivo en un Excel, sí, en un Excel, y está los jueves. Eso, o sea, ahí nos guiamos por qué, por ese Excel o por lo que nos estás diciendo ahorita. César, te llegó un archivo que dice que están los jueves. No Y no, están, yo abrí, no son las asesorías los jueves. espérame un segundo. Porque mira que te voy a mostrar un archivo. Debe ser el mismo archivo de Excel que me estás hablando. Ven, espérame que está, es por acá. En esta. Un archivo en línea. Sí, es, Ujú. cierto. Y por aquí dice mi nombre, estadística 1, y dice los jueves, ¿cierto? De Sí, exacto. Ese aula es. este. Pero mira que este es el horario, pero de asesorías, realmente. ¿Sí? El horario de asesorías. Las conferencias, que no sé por qué no me está, déjame, yo vuelvo a actualizar este archivo. Sí, a mí Las, me abre así, tal cual. sí, ahora sí, mira. Ah, Este es mira, que sí, en una pestaña. Sí, perfecto. estas aula 1, aula 2, aula 3 y aula 4 son los horarios, pero de asesoría, ¿cierto? Entonces tú dices, ah, bueno, yo voy a entrar al aula 2 que está esta profe aquí, o puedes entrar al aula 1, o sea, no es obligación que tiene que ser conmigo las asesorías, tú le puedes preguntar a cualquier docente, pero las conferencias, por ejemplo, conmigo, mira dónde dice conferencias, ¿sí ves? Sí. Ya es por la plataforma de Canvas y es los martes, mira. Sí, ves. Martes 6 p.m. Ah, listo, De perfecto. 6, bueno, depende del grupo, ¿cierto? Ujú. Tengo dos grupos de estadística, uno el 8 y el 9, entonces, pero los tengo los martes, de 6 a 7 y de 7 a 8. Perfecto. Sí. Sí, señora. Muchas Ok. gracias. No, dale, tranquilo. Pero sí, para que sepan, estas aquí son los horarios, pero de asesorías. Y estas sí son las conferencias. Listo. Cuéntenme, pues, Karen, Natalie, ¿qué otra duda tienen? O César, pues. No, profe, pues yo ingresé, pero yo estoy con otra profe. No, Pero, sí, señora. no, tranquila, tranquila. Pero igual les recuerdo, pueden llenar el... Natalie, ¿tú me podrías enviar el link de la asistencia? Qué pena. ¿El link de la asistencia? Sí, porfis. Escríbemelo por Eh, aquí en el chat. Sí, estaría. ya vi cómo, o sea, que entraste por módulos y me salió lo mismo que te salió ahí en la pantalla. O sea, Entonces, por el mismo link. ¿Te ha parecido ese? ajá, módulos, sí. Ah, ok, entonces sí. Es que no me Profe, acuerdo. la asistencia se llena por la opción de actividades evaluativas y ahí sale una opción que se llama asistencia, ¿sí? Esa es la Sí. asistencia que debemos licenciar. A ver, tú te metes aquí en módulos, ¿cierto? Espérame. Sí, señora. Aquí donde dice asistencia, sí hay unas que se llaman, que debajo están unas Sí, actividades evaluativas, sí, es aquí en asistencias. sí, sale así, asistencia a encuentros. Es. Y ya diligencio ahí la información, ¿sí? Sí, no es mucho, ¿cierto? No es mucho lo No, que no, hay señora. que... No, son- porque prácticamente todo aparece lleno con los sí, datos pues con mis datos. Solo debo diligenciar el tutor y y por el donde tema, nos conectamos. Ajá, sí, eso, señora. ya. Ya no es mucho realmente, es fácil diligenciarlo. Entonces, cuéntenme algo, pues.
¿Qué más quieren saber? ¿Qué otra duda tienen? Yo sé que es es primera vez, ¿cierto? Que No, está. básicamente, digamos que hasta ahora yo me estoy empapando el módulo empezó ayer. Sí, es que sí, Ahora, sí, apenas tienen un día, pues. sí, exacto. Entonces, yo en el momento no he leído los escenarios. Ok. Creo que esta noche me pongo a leerlos. El escenario uno es el que estamos y pues Bueno, entonces, es como, y el martes me preguntas. sí, dale, es igual que todas las materias, ¿cierto? Son 8 escenarios, de semana uno, semana 2 y pues obviamente hasta la semana 8, ¿sí? Es igual. Sí, es lo mismo. Perfecto. Sí, no. Bueno, las evaluaciones, ¿cierto? Y el trabajo colaborativo, Y el sí. trabajo colaborativo. Ah, perfecto. Y Karen, si ha leído algo, no, tampoco. No, profe, apenas hoy Apenas. estaba revisando todo lo que nos puso también la otra tutora de anuncios y demás. Ah, no, no, tranquilo, tranquilos. Por ejemplo, saben que a mí me gusta usar mucho, a pesar de que en una hora no se logra, ¿cierto?, abarcar como todo el tema de la semana. A mí me gusta usar mucho Excel, ¿cierto? Digamos que a mí me gusta explicar. No sé si se dan cuenta, pero a mí me gusta explicar así como escrito, a manito, pues, haciendo comentarios así. Pero también uso Excel. Entonces, con Excel, pues ahí sí vamos a, digamos cuando son las cuentas muy grandes, cuando las cuentas son pequeñitas, pues uno las puede hacer a mano, ¿cierto? Pero sí explicar ciertas cositas en Excel, que ya saben que Excel tiene ciertas funciones ya para hacer todo el análisis estadístico de manera más fácil, ¿no? La cosa es, muchachos, Excel hace las cuentas. En estadística sucede algo y es que ustedes pueden usar el software que quieran, Excel, R, no sé, cualquier software estadístico que le haga las cuentas, la cosa es la interpretación de eso, ¿cierto? De esos datos que arrojan. Y ahí es donde entran ustedes. Porque hay veces que, digamos, yo estoy haciendo un promedio y digamos que el valor que me da ese promedio no me representa realmente la muestra que tengo. Sí, sí me comprendo, o sea, no es un valor que me represente. Supongamos, voy a poner un ejemplo claro, Estamos 4 personas aquí, está Karen, Natalie y César, ¿cierto? Y metamos a otra persona más, metamos, no sé, el presidente de una compañía. Y supongamos que estamos preguntando el salario promedio, ¿cierto? Entonces yo le pregunto a César su salario, yo le pregunto a Natalie su salario, le pregunto a Karen su salario, yo digo mi salario y el presidente de esa compañía dirá su salario. Vamos a suponer, voy a suponer, ¿cierto? Voy a comenzar a suponer aquí. Aquí está el salario de Natalie, de Karen, de César, ¿cierto? El mío y el del presidente de la compañía. ¿Ok? Entonces supongamos que ese presidente, bueno, una compañía grande, vamos a ponerle un salario de 34 millones de pesos. Vamos a ponerme un salario como para no estar como tan, a ponerlo de 3 millones. Vamos a poner a César que gane 2 millones y medio, que Natalie gane 2 millones 800 y que Karen gane 1.500.000. Estoy suponiendo, muchachos. Y yo digo, ay, sí, vamos a sacar un promedio de los salarios de estas 5 personas que están aquí, porque de acuerdo al promedio, yo les voy a cobrar un 10% del salario promedio que van a tener que pagar. ¿Sí me comprenden? Sí. Entonces comenzamos a sacar el promedio y esto aquí daría 3 más 2 y medio, eso da 5 y medio. 9.360.000 ¿me da el promedio? ¿Me parece? 9 millones 360. 360 Pues si el las cuentas no me promedio. fallan. ¿Ustedes creen que este promedio representa realmente el salario de estas 5 personas? No, no No. para. ¿Sí ven? Entonces hay veces que hay unos ciertos estadísticos, como lo que dice el promedio, que nos sirven para hacer un análisis de la muestra que se tiene.
O sea, no me representan realmente. Entonces ahí es donde entran ustedes y decir, bueno, es que el promedio no sería una buena medida para este grupo de personas porque no lo representan. Miren que la única persona que supera ese valor es una sola, los demás están por debajo de ella. ¿Sí ven? Entonces lo mejor sería coger otra medida. Entonces, por ejemplo, hay otras medidas, por ejemplo, está la moda, está la mediana, hay otras medidas. Bueno, que eso lo van a leer, ¿cierto? Pero entonces, si ven, o sea, Excel les puede sacar esto, Excel les puede hacer esto de una vez. Incluso lo voy a hacer acá en Excel. Excel les va a arrojar los datos, pero ahí es donde entran ustedes a analizarlos. ¿Sí me comprende? Entonces, en estadística es más que todo eso, o sea, nosotros podemos recolectarlos, organizarlos, todo lo que queramos, pero ya después llega la parte del análisis por parte de nosotros. A ver cuántos ceros le puse a esto. 34, 2,5, le había dicho 2,5, ¿cierto? Y 2,5, no sé, no veo bien. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.500.000, 1, 2, 1, 2, 3, y 2.800 había dicho, ¿cierto? 1, 2, 3. Entonces miren que yo puedo decir, ay, bueno, el promedio, salario promedio. Y yo uso aquí una fórmula que ya usa, que tiene voy a poner promedio. Excel, que se llama promedio, ¿cierto? Sumo mis datos, escojo mis datos y calculo el promedio. Me dio 8.760.000. Debe ser, sí, es que como que yo el último salario, el de 2.800, coloqué otro. Ah, ok. Pero miren que hay otras medidas y ustedes van a decir, bueno, vamos a ver cuál es la que mejor como que me representa esos daticos, son muy poquitos, pero bueno. Hay una que se llama la mediana. Me estoy adelantando, muchachos, pero es para que entiendan que... Miren esto. Dice que la mediana es de 2.800.000. ¿Ustedes creen que este es el que mejor me representa todos estos datos? Yo creo un poquito mejor, o sea, no sé si mejor, pero sí mejor que Sí, ese que mejor que ese 8.700. millón. Porque imagínense que usted le digan, no, bueno, entonces de acuerdo al promedio, nosotros le vamos a cobrar el 10% y eso lo van a tener que pagar. Sí, no. No, uno dice, no, pero ¿cómo así? Si yo no me estoy ganando 8.700.000, nada, ni me acerco, ¿cierto? Es que ninguno de estos se acerca a esos 8.700.000. Cambio estos 2.800.000, bueno, de pronto hay uno que dirá, bueno, es que este 1.500.000 aquí como que, pero digamos que los demás sí, como que estamos más o menos, ¿cierto? Hay otro que se llama la moda, que es el dato que más se está repitiendo, ahí ninguno se está repitiendo. Entonces no hay, eso es multimodal, o sea, cualquiera me puede servir de moda. Yo pude haber escogido cualquiera, ya eso es cuestión de cada quien, ¿cierto? Pero miren que si yo coloco moda 1, por ejemplo, y escojo los datos, quién sabe cuál de, mire, me va a decir que no hay, no hay. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Porque no se está repitiendo ninguno. Si de pronto se estuviera repitiendo alguno, voy a cambiar este. Voy a ponerlo como 2.800.000 también. 2, 3. Ahí la moda sí cambia, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque el de 2.800.000 es el que se está repitiendo más. Pues se repitió 2 veces en comparación con los otros. Cambió el promedio, la mediana sí no cambió. Entonces, si ven, estas son medidas que se usan en estadística para, se llaman medidas de centralización. Son medidas que me describen el conjunto de datos que tenga. El conjunto de datos que tenga. Entonces, ahí es donde ustedes entran y dicen, bueno, la mejor medida que me representa, que me describe los datos, va a ser tal. Y esa es la que vamos a usar. Y la vamos a llamar promedio. Listo. Pero si ven, Excel hace todas las cuentas, todo lo hace de una vez. Incluso por acá va a haber un botoncito que hace de todo una vez, todo lo hace sin tener yo que ponerme a hacer. Después se les enseño a hacer, que tengo que activar. Se llama análisis de datos. De una vez hace todo. Y da todos los resultados que quiero. Pero que les voy a enseñar, obviamente se los voy a enseñar a hacer así manualmente y se los voy a enseñar a hacer usando Excel. Sí. Hola Luisa, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Entonces, muchachos, ¿qué inquietud tienes, Luisa? ¿En qué te puedo colaborar? Cuéntame. No, profe, pues
hasta el momento voy bien. O sea, yo sé que entré tarde a la clase, pero pues no tengo No, dificultad. no es clase, Luisa, es para resolver dudas, ¿cierto? Ah, ok, profe. Son No, las sesiones. estoy bien. No tengo ninguna duda hasta el momento. Sí, segura. Bueno, no, ahí le Gracias, estaba profe. hablando a ellos que en estadística pues se usa una cantidad de herramientas, por ejemplo hay software, porque en la vida real, muchachos, cuando uno va a hacer un análisis estadístico, uno no tiene 5 daticos, uno tiene una base de datos gigante, ¿cierto? Gigante. Entonces, hacer esas cuentas manualmente, pues ya eso, sinceramente, ya eso no se hace, eso lo hace un computador. La cosa es, el computador te va a arrojar una serie de información, te va a arrojar unos datos, te va a arrojar unos resultados. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es donde entran ustedes a interpretar esos resultados y a interpretar y a saber cuál es el que mejor está haciendo un análisis, cuál es el que mejor me está representando mis datos, cuál es el que mejor se está acercando como a la realidad que tengo con los datos. Sí, sí me hago entender. Entonces miren que no es que por eso dicen que la estadística a veces se vuelve como demasiado subjetiva porque como que uno puede manipular, ¿cierto?, la información, como a conveniencia. Pero digamos que un buen estadístico no lo haría, pues. Pero sí, digamos que se puede manipular. Si uno quiere hacer sus cosas raras, la puede manipular, obviamente. Pero bueno, eso es lo que le iba a decir, pues. Cuéntenme algo. Estoy hablando de como ya, hablando de cosas que no debería hablar en estos momentos. ¿De qué profesión, de qué carrera son ustedes? ¿Mm? Yo soy de administración de empresas, profe. Administración de empresas. Igual. También Natalie y César. Administración de empresas también. Y Luisa también. También, profe. Ah, bueno, digamos que ahí es donde se pueden manipular los datos, ¿cierto? Se puede, la verdad, se puede. Mentira que no, yo sé que ustedes no harían eso. Pero sí, se pueden manipular los datos. Sí. El escenario uno, de qué consta más o menos, de No, qué el escenario 1 es simplemente te habla de los tipos de variables que se utilizan en estadística. ¿Cierto? Te voy a mostrar. ¿Cómo se clasifican esas variables? Ay, espera, ¿por qué me meto acá? Me voy a meter a este grupo. Listo. Al 8. Es que no sé, miren, está como más lento. Ah, yo creo que yo lo descargué. Sí, es este. Mira que el escenario 1, ¿cierto? Es las definiciones básicas, ¿cierto? ¿Qué es la población? ¿Qué es la muestra? ¿Sí? ¿Qué es cómo se clasifica la estadística? ¿Cierto? En descriptiva e inferencial. Ustedes solo están en la parte descriptiva. La parte descriptiva de la estadística es todo esto de recolección, la recolección de datos, organizarlos, tabularlos, ¿cierto? Hacer los gráficos, buscar ciertas medidas, ciertos estadísticos como son el promedio, la mediana, buscar varianza, pero ya la parte inferencial, ¿cierto? Ya eso sí es estadística 2. Entonces, pero digamos que así la estadística se divide en estas dos ramitas. Aquí explican lo que es la estadística descriptiva, ¿sí? ¿Qué es la estadística inferencial? Y bueno, yo les voy a decir algo un poquito acá. Hablan de lo que es la población, de lo que es una muestra, cómo son las variables, qué son las variables, ¿ok? Cómo se clasifican esas variables. Y ya, eso es todo lo que habla el escenario 1. Sí, no es mucho. Listo, gracias. Miren una cosa, por ejemplo, aquí hay algo. Bueno, miren, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo un estudio y quieren
¿La población quién es, muchachos? Digamos así, la población es todos los personajes a los que les quiero hacer un experimento estadístico. Cuando se habla de experimento estadístico, pensémoslo en una encuesta, ¿cierto? Entonces, pero serían todos. Solo que estudiar toda la población, que eso es lo que se llama censar. Censar es esto, es cuando yo hago el estudio para todos los individuos de la población, ¿cierto? Digamos que esta es mi población, este conjunto que está aquí. Si yo le hago el estudio a todos los individuos de la población, es lo que se llama hacer un censo, ¿sí? ¿Qué sucede, muchachos? Que para hacer este tipo de estudios, eso es muy costoso, demasiado costoso. Aparte de costoso, no tanto por el dinero, sino también el tiempo que se requiere. Las empresas o todas esas, todos los que requieren hacer ese tipo de estudio, pues no lo hacen por lo costoso, lo que hacen es que toman muestras, ¿cierto? ¿Qué es tomar una muestra? Es tomar un subconjunto de la población, pero que sea representativo. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de la estadística? Que a veces no se hace un buen muestreo. ¿Qué es no hacer un buen muestreo? Por ejemplo, no sé, digamos que quieren hacer un estudio de nivel de vida por el poder adquisitivo que tengan las personas y solo se van a preguntarle a personas de estratos 5 y 6. Obviamente ese estudio no está bien hecho, ¿cierto? Porque no están tomando una muestra que sea representativa. ¿Qué deberían incluir? Deberían incluir las personas de todos los estratos para ver cómo realmente es el nivel de vida, ¿cierto? Entonces, esto es hacer un muestreo, ¿cierto? Se toman muestras, pero que sean representativas. Porque hacer el estudio a toda la población, pues es difícil, ¿cierto? Es costoso, es el tiempo, bueno, todo lo que requiere hacer un censo es mucho. ¿Qué sucede ahora? Bueno, cuando se hace un muestreo, ¿cierto? Ustedes tienen cierta, ¿cómo es la palabra? Se me olvida. Interés, ¿cierto? Entonces ustedes ahí es donde van a definir unas variables, ¿cierto? Unas variables. Medir, quieren saber qué sucede. Entonces las variables, vuelvo y les digo, ellas también se clasifican. Ellas se clasifican como variables cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas, que son esas variables, piénsenlo así, cuando ustedes le dan una respuesta, pero la respuesta la información que dan son cualidades, no sé, color, género, ¿cierto? Las cualitativas también tienen una clasificación, ¿cierto? Están las ordinales, las categóricas, bueno, hay varias, dicotómicas, bueno, las ordinales, las categóricas, las dicotómicas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuáles son las ordinales? Son esas variables que son cualidades, pero ya tienen un orden específico. Por ejemplo, el estrato, ¿cierto? El estrato. Por ejemplo, miren que uno dice, bueno, soy estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5. Ellas ya tienen un orden específico porque ser estrato 1, eso implica que entonces tu salario es de tanto a tanto, ¿cierto? Creo que para que uno sea considerado, ay, no sé, ¿cómo lo ponen ahí? Se supone, ¿cierto? Entonces miren que, por ejemplo, los estratos sociales son variables ordinales, estratos sociales, porque ya tienen un orden. ¿Cuál otra ustedes creerían que son cualidades, pero ya de cierta forma tienen un orden específico? ¿Cuál creen? Ahí yo pongo acá las cuantitativas. Continuas y discretas. ¿Cuál creen? Díganme otra que ustedes sepan que ya llevan como un orden específico. O sea, ya hay un orden ahí. Pero son cualidades, pero están ordenadas.
Por ejemplo, el nivel de satisfacción en una encuesta. Eso es una variable ordinal. Nivel de satisfacción. Muy insatisfecho, insatisfecho, normal, satisfecho, muy satisfecho. ¿Sí ven? Ahí lleva un orden. Por ejemplo, ¿cuáles son las categóricas? Las categóricas son variables que tú entras en alguna, valga la redundancia, en alguna categoría, pero no hay un orden. Por ejemplo, ¿cuál puede ser categórica? Tu nacionalidad. A pesar que cuando, no sé si ustedes se dan cuenta, cuando uno va a llenar esas encuestas que son virtuales y te ponen nacionalidad, organizan los países por orden alfabético. No quiere decir que porque estén organizados por orden alfabético, ahí de cierta forma hay un orden, quiere decir que el primero es más importante que el segundo, no. Eso lo hacen es simplemente como para que haya un mejor, que haya más optimización en la forma de llenar la encuesta. No es porque, no sé, Alemania sea más importante que Argentina. No, no, por ejemplo, no quiere decir eso. Hay un orden, pero simplemente para facilitarle al encuestado cuando vaya a hacer cuando vaya a llenar la encuesta, no más, de verdad. Por ejemplo, la nacionalidad, el color, la raza, ¿cierto? El color de piel, pues el color de cabello, no sé. Estos son variables categóricas, ¿sí? Tú entras en alguna de ellas, pero no quiere decir que alguna de ellas, así estén ordenadas alfabéticamente, no quiere decir que sean mejor o peor. Listo. Las dicotómicas son esas variables que solo tienen dos posibles respuestas, falso o verdadero, sí o no, ¿cierto? Esas son variables dicotómicas, cuando tú solo puedes dar dos respuestas, tienes dos opciones, sí o no, falso o verdadero, ¿cuál otra? Sexo, por ejemplo, ¿cierto? Porque es femenino o masculino. Género no es una variable dicotómica, ¿cierto? No, sexo es mujer-hombre, ¿cierto? Yo creo que, a ver, como cuando uno me pregunta el sexo, ¿tú qué dices? Sexo, femenino, masculino. ¿Qué saben que el problema del género, que ustedes saben que ya no solo está el género femenino, masculino, sino que hay otros? Entonces, ya no es una variable dicotómica. Antes era considerada dicotómica, pero ya no. Yo no sé si se han dado cuenta, en las encuestas ya ponen género, ¿cierto? Y ponen femenino, masculino y otros. Entonces uno escoge cuál, ¿cierto? Pero una cosa es el sexo y otra cosa es el género. El sexo sí es dicotómico, ¿cierto? Eres hombre o eres mujer. Pero el género ya sí no. Ya el género sí tiene varias categorías. Entonces, si ven, ahí explican este tipo de variables. Acá las cuantitativas son cuando tus datos son números, representan un valor numérico, entonces aquí es donde se clasifican, son discretos, si tus números, piénsenlo así, si son números enteros, -1, 0, 1, 2, 3, 5, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tú haces una pregunta, número de personas que llegan a un banco, tú dices, llegaron 5, llegaron 10, llegaron 0, ¿sí? Eso es una variable discreta. Ustedes nunca van a decir llegó 1.5 personas. No, llegaron 10, llegaron 20, llegaron 30. Números enteros. Las continuas son ya esos datos que aceptan números decimales. Por ejemplo, no sé, temperatura en la ciudad de Bogotá, 9.8 grados. No sé, algo así, ¿cierto? Temperatura en la ciudad de Cartagena, no sé, 36.9 grados. Cosas de ese tipo. Son datos que se pueden, valores numéricos, perdón, que pueden aceptar números decimales. Entonces, eso es lo que trata el escenario 1, ¿cierto? De qué es la población, de qué es la muestra, los tipos de variables, cómo se clasifican esas variables y ejemplos. Sí. No es difícil, realmente la lectura no es difícil, es sencilla. Ok. Entonces eso, chicos.
¿Tienen otra duda? César, Viviana, Natalie, perdón, Luisa. Por el momento yo no. No. Ujú. Bueno, muchachos, entonces yo me retiro. Dentro de unos minuticos vuelvo a tener otra asesoría. ¿Está bien? Vale, profe, muchas gracias. Hágale. Vale, profe, Listo. muchas gracias. Dale, que estén bien. Feliz noche. Gracias. Ah, profe, feliz noche. Gracias. Chao, Chao. Natalie. Chao, César. Chao, Luisa.